A la reflexión de hoy la titulo El mejor escenario de los peores. En la actualidad hablamos más de nombres, de candidatos, de cargos, que de ideas, de proyectos, de planes, de planificación. Qué lamentable momento de la política nacional. Pero no es casualidad. La derecha en el mundo instaló esto, a través de los medios y del marketing político, siendo imprescindible para acceder al gobierno o al Congreso una importante inversión en propaganda en los medios para instalar un candidato. Y de esta manera se instalan nombres de actores con improntas individualistas y en muchos casos sin trabajo territorial y social. O sea, se fabrica el candidato. Pero como si esto fuera un casting de Gran Hermano con un filtro que es el etéreo mercado. O sea, cuatro cipayos que manejan el poder. La coalición de tres patas fue una imposición de la nefasta concentración económica que maneja medios y el partido judicial. Lejos quedaron los absurdos elogios de que fuera una estratégica elección de la única estadista del país, con la capacidad de enfrentar a los enemigos antipatria con quienes convivimos y con los externos. Dicha imposición se plasmó con la persecución personal y la de su familia, pero que incluso ella reconoció que las amenazas a su hija la sacaron de escena, pero decidió acompañar a semejantes personajes impuestos como único camino para poder dejar afuera de carrera a un gerente del establishment. Pero en todo este derrotero solo se hablan de nombres, cargos, trozos de poder, pero que de ideas, planes, proyectos de país ni hablar. Así las cosas, muchos dijimos que este gobierno, que se disfrazó de popular, sería un gobierno de transición, con una extraña conjunción de sectores, con diferentes ideas, pero solo un protagonista, aportando votos. Hasta ahora vimos que las medidas fueron llevadas a la gestión por una de las patas, la aportante de votos. Solo con discursos o cartas o gestos trató de alertar con sus discrepancias, hasta que las presiones del etéreo mercado hicieron saltar algunos fusibles, pero al saltar el de Magú, de Martín Guzmán, quedó fuera de escena el presidente y se tuvo que crear, al modo de democracia europea, el superministro o un primer ministro dentro de un gobierno presidencialista. Y quien asume ese rol es la otra pata sin votos, pero aprobado por el casting de la nefasta concentración económica. En paralelo a estos hechos, se vuelve a activar la persecución a la tercera pata de la coalición, para inhabilitarla a que pueda entrar en escena. La causa vialidad, vacía de pruebas, con un fiscal que durante 3 años del recorrido de la causa no pudo lograr un solo testimonio que respalde su show de alegato guionado. Solo con relato será mediatizado durante 9 días, usando el argumento favorito del lawfare, la íntima convicción o el empleo del sentido común para acusar a sus perseguidos. Hace un tiempo, muchos de los nuestros vienen criticando a Cristina por no hacerse cargo de su error por la supuesta estratégica decisión que era la única que tenía disponible para poder resistir a la nefasta concentración. Pero hoy, con la tensión del lawfare, que amenaza con procesarla y proscribirla, veremos cuántos están dispuestos a salir en su defensa. Me viene a la memoria la anécdota en la que Juan Domingo, en una plaza llena, arrojaba una pluma a la multitud, mientras la arenga era la vida por Perón. Pero se mantenía en vuelo por los soplidos de los enfervorizados militantes. Si bien
No creo que la oposición cometa el error de meter presa a Cristina. Veremos cuánta militancia saldría a defenderla. No sea que pase lo que a nuestro hermano Lula, que tuvo que volver después de un mamarracho como Bolsonaro, pero en alianza con su histórico opositor político. Similar decisión a la coalición que debió acudir Cristina. Este gobierno que asumió como popular es una transición que hasta ahora legitimó lo hecho por el cipayo de Mauricio, sin reformas estructurales imprescindibles para recuperar los destrozos producidos por la gestión Cambiemos, y sin enfrentar al partido judicial, ni a los bancos, ni a las concesionarias de los servicios públicos, ni a los concesionarios del Paraná, ni preparar decisiones para el año próximo que vencen las concesiones de puertos por donde sangran nuestras riquezas, ni a los fugadores de divisas, que como consuelo nos puede dejar que por la acción de manifestaciones de organizaciones, si bien no se derogó el decreto 949, no se abrió la licitación privada y sigue siendo pospuesta, y la está gestionando el Estado a través de la Administradora General de Puertos, dando una utilidad de 50 millones para el Estado. Este gobierno es una transición, pero ¿hacia dónde? Dependerá de las organizaciones populares, dado que la dirigencia está en modo pausa. Debemos integrar a distintas orgas para buscar compensar, aunque en inferioridad de condiciones, las presiones del etéreo mercado, como en la intención de reprivatizar el Paraná. Les digamos a dónde queremos ir, fijemos agenda. Hoy la segmentación tarifaria es un reverendo tarifazo. Debemos salir a militar desde las organizaciones su modificación y rechazo. Se deben transparentar sus costos y dejar de subsidiar el saqueo de las concesionarias fugando divisas que generan las superrentas, dejando a los habitantes del país bajo la inseguridad de poder pagar los servicios. Las medidas del primer ministro Sergio apuntan a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Seguirá devaluando nuestra moneda, actualizando salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, o sea, seguir perdiendo en la distribución de ingresos. Será un fabuloso ajuste, que ya se había comenzado a gestar con la compañera Batakis, a quien el establishment le bajó el pulgar, aunque había claudicado en sus convicciones sin medidas populares. Sergio saldrá a buscar nuevos endeudamientos, sin enfrentar a quienes contrabandean, fugan y saquean. No hacen falta dólares, hace falta cortar la hemorragia del saqueo. Fusibles, nombres, cargos. Necesitamos dirigentes con ideas, planes, proyectos, que con fortaleza y convicción los lleven a la gestión. Para eso necesitamos recuperar soberanía, y eso no es compatible con las necesidades de la nefasta concentración para continuar con el saqueo por la vía del contrabando y la fuga ante un débil control del Estado. Es hora que las organizaciones populares empecemos a presionar por objetivos soberanos, como estamos haciendo por el Paraná, y que la transición de este gobierno la podamos dirigir hacia un gobierno con decisión de fortalecer el Estado y recuperar la soberanía.